es el norte más profundo, un lugar donde el silencio no es ausencia, sino una presencia densa que se posa sobre los árboles y convierte cada sonido en un eco lejano. Allí, en los bosques interminables de Carelia, el invierno no es una estación, es un espíritu antiguo que desciende desde el Ártico, envolviéndolo todo con una luz azulada que parece venir de otro mundo. El frío no te muerde, te atraviesa, y la nieve, tan blanca que duele mirarla, cae despacio como si flotara, como si tuviese alma propia. Algunos soldados decían que la nieve finlandesa podía respirar, y quizá no lo decían por poesía, sino porque en aquel paisaje helado uno sentía que cada centímetro de tierra estaba vivo, atento, expectante. En ese escenario que bordeaba lo irreal, se libraba una guerra que no parecía hecha de hombres, sino de sombras. Mientras las columnas soviéticas avanzaban torpes, hundiéndose en la nieve hasta la cintura, algo se movía entre los pinos sin ruido, sin huella, sin gesto humano. Eran apenas destellos, cambios leves en la textura del blanco, vibraciones que el ojo humano no alcanzaba a descifrar, y sin embargo estaban ahí. A veces un soldado soviético juraba haber visto una figura pequeña y completamente blanca, chaqueta, guantes, capucha, incluso el fusil camuflado, deslizándose como un pensamiento fugaz entre los troncos. Otras veces no se veía absolutamente nada, y aun así, un disparo perfecto, limpio, casi quirúrgico, caía desde ninguna parte. Los finlandeses lo llamaban simplemente uno de los nuestros, pero para el enemigo empezó a convertirse en algo distinto, algo que la lógica no explicaba, un fantasma de la nieve, una presencia silenciosa que aparecía y desaparecía sin dejar rastro, como si la propia tierra lo hubiese parido para defenderla. Y en cierto modo, eso sentían los soldados, que aquella guerra se estaba liberando en un territorio donde la naturaleza tenía bando, donde el bosque se volvía cómplice, donde la nieve, esa nieve viva, antigua, insondable, protegía a uno de sus hijos. Aún no sabían su nombre, aún no sabían que detrás de aquel mito se escondía un campesino callado, de mirada humilde y manos de cazador. Pero el rumor ya estaba sembrado. En los campamentos soviéticos empezaron a hablar de alguien que nunca fallaba, de una figura blanca que parecía no sentir el frío ni el miedo, de un tirador tan preciso que cualquier movimiento imprudente era una sentencia. Y las noches, que ya eran largas y crueles, se volvían más densas al pensar que quizás ese ser estaba ahí fuera, en algún punto de la oscuridad, escuchando cada respiración. Así comienza la historia del fantasma blanco, no con su nombre ni con sus proezas, sino con la sensación de que en Finlandia, aquel invierno, la frontera entre lo humano y lo legendario se hizo tan fina como un cristal helado. Y basta un roce, un suspiro, un disparo entre los árboles para que un hombre se convierta poco a poco en mito. ¿Escuchas
Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de la muerte blanca finlandesa. La Guerra de Invierno, cuando un país diminuto desafió a un gigante. Para comprender a la muerte blanca, el fantasma blanco, hay que entender primero el escenario que lo hizo posible. Porque en el invierno de 1939, Finlandia no era solo un país, era un acto de desafío puro, una declaración de dignidad frente a un gigante que parecía imposible de detener. El mundo apenas empezaba a asumir que la Segunda Guerra Mundial había estallado cuando la Unión Soviética, convencida de que aquella pequeña nación del norte sería un trámite rápido, decidió avanzar sobre ella con la seguridad del que cree que la fuerza bruta puede resolverlo todo. Pero Finlandia no era un territorio cualquiera. Era un país joven, escarpado, nacido entre hielos, donde cada familia sabía lo que significaba ganarse la vida en la dureza de los bosques y del frío extremo. Sus gentes estaban acostumbradas a sobrevivir donde otros ni siquiera podían imaginar vivir. Y por eso, cuando la invasión empezó, no fue solo un choque de ejércitos, fue la colisión de dos formas de entender el propio suelo. Para unos, una frontera estratégica, para los otros, el hogar por el que estaban dispuestos a darlo todo. Las columnas soviéticas avanzaban lentas, pesadas, visibles, arrastrando tanques que se quedaban atascados en la nieve profunda. Sus soldados sufrían un frío al que no estaban acostumbrados, un frío que no perdona, que te corta las manos hasta convertirlas en madera y que te obliga a moverte despacio, cada paso como si cargaras con el peso del mundo. Las rutas se deshacían bajo sus botas, los bosques se cerraban como un laberinto y la nieve reflejaba la luz del cielo hasta el punto de desorientar a cualquiera. Mientras tanto, los finlandeses se movían como si todo aquello fuese su terreno natural. Esquiaban sobre la nieve a velocidades que parecían imposibles para un soldado cargado. Sabían dónde pisar para no hundirse, cómo ocultarse, cómo desaparecer en un bosque blanco sin dejar rastro. Y sobre todo, sabían escuchar el crujido de una rama, la respiración alterada de una patrulla enemiga, la forma en que el viento cambiaba de dirección anunciando una ventisca. Así nació la guerra de guerrillas más silenciosa del Frente del Norte. Un país diminuto, 4 millones de almas frente a un imperio inmenso, resistía golpe tras golpe. Y cuanto más avanzaban los soviéticos, más claro quedaba que habían subestimado algo esencial: la relación que los finlandeses tenían con su tierra. No era patriotismo vacío, era una especie de pacto ancestral con la nieve, con el bosque, con la vida áspera de allí arriba. Los informes soviéticos empezaron a reflejar una sensación inquietante. No luchaban solo contra soldados, sino contra un entorno entero que parecía aliado del enemigo. Los árboles ocultaban emboscadas, la noche se hacía eterna, las temperaturas caían por debajo de lo soportable, y en medio de esa tormenta viviente,
empezaba a circular el murmullo de que había figuras individuales, no unidades enteras, no posiciones fijas, capaces de diezmar pelotones enteros sin que nadie viera de dónde venía el disparo. La guerra de invierno se convirtió así en un escenario donde lo real y lo legendario se mezclaban, donde la lógica militar quedaba en entredicho, donde un país pequeño demostraba que el tamaño no siempre decide el destino. Y fue en ese campo helado, bajo ese cielo gris y bajo esa nieve que parecía tener memoria, donde empezaron a escucharse las primeras historias del tirador invisible, del hombre blanco que acechaba desde la nada, porque antes de tener un nombre, antes de ser un héroe nacional o un mito militar, ya existía el rumor, y no hay nada más poderoso en medio de una guerra que un rumor que se propaga más rápido que el viento. Simo Häyhä, el hombre detrás del espectro. Y cuando el rumor ya estaba extendido, cuando los soviéticos empezaban a mirar hacia los árboles con una mezcla de miedo y resignación, llegó el momento de ponerle rostro, o al menos una silueta humana, a aquella sombra que cortaba el viento. Y lo curioso es que, al descubrir quién era, la leyenda no se hizo más pequeña, al contrario, se volvió más poderosa, porque bajo el mito había un hombre que nunca había buscado serlo. Simo Häyhä nació en una granja humilde, en un rincón apartado del sureste finlandés, donde la vida se medía por estaciones y el trabajo por horas de luz. Era bajo de estatura, callado hasta lo extremo, con una timidez que quienes le conocieron describen como casi absoluta. No era un líder, ni un tipo altivo, ni un hombre que impusiera respeto por presencia. Era un campesino sencillo, de manos duras y espalda trabajada, acostumbrado a levantarse antes del amanecer y a cuidar del ganado antes de que el mundo despertara. Y sin embargo, en esa aparente normalidad había algo que lo convertiría, sin que él lo supiera, en el francotirador más letal de la historia moderna. Porque Simo no aprendió a disparar en el ejército, aprendió en los bosques de su infancia, siguiendo huellas de ciervos, escuchando el crujido de las ramas bajo la nieve fresca, reconociendo el ritmo del bosque como quien reconoce el latido de su propio corazón. Allí no había margen para el error. Un disparo fallido significaba días de hambre o noches perdidas. Cada movimiento tenía que ser calculado, cada respiración medida, cada paso pensado. La caza era escuela, disciplina y supervivencia. Cuando se incorporó a las milicias blancas, ya era un tirador excepcional, aunque él mismo jamás se consideró especial. Practicaba con una calma que desconcertaba a los demás. Dicen que podía pasar horas estudiando el viento, el polvo de nieve, la humedad del aire, como si estuviera hablando con la propia tierra. Y cuando apretaba el gatillo, no había tensión ni orgullo, solo una precisión fría y humilde, propia de quien entiende que la técnica es un diálogo silencioso con el entorno. Sus compañeros se sorprendieron al ver que no usaba mira telescópica. Prefería el fusil de hierro,
el de miras abiertas, porque decía que así nada reflejaba la luz y su rostro permanecía más pegado al arma, menos visible. También decía, y en esto todos coincidían, que uno debe ver el mundo sin vidrio de por medio, que los ojos se entrenan para captar matices que ninguna lente puede reproducir. Simo no bebía, no fumaba, no hablaba más de lo imprescindible. Era, en cierto modo, el último hombre que uno imaginaría como símbolo de nada. Y sin embargo, precisamente por eso terminó encarnando algo profundo. La imagen del finlandés que no presume, que no grita, que simplemente hace lo que debe. Cuando la guerra estalló, no pidió un arma mejor, no pidió galones, no pidió nada. Tomó su rifle modesto, su equipo blanco, un puñado de cartuchos y se adentró en el bosque igual que en sus días de caza. Y allí, donde otros temblaban, él se fundía con el paisaje. No se agachaba para esconderse, se volvía parte de la nieve. No corría, deslizaba el cuerpo como un animal que conoce cada raíz, cada roca enterrada bajo el hielo. La paradoja empezó aquí. Cuanto más invisible era él, más grande se volvía su nombre. Un campesino silencioso con estatura de adolescente y manos de leñador, convertido sin pretenderlo en un mito que los soviéticos empezaban a temer y los finlandeses a admirar. Porque a veces la historia no la mueven los héroes que buscan gloria, sino los hombres que solo buscan cumplir con su deber. Y en ese intento, sin saberlo, cruzan la línea donde lo humano se transforma en leyenda. El nacimiento del mito. Tácticas que parecían imposibles. Y así, con ese silencio de campesino que hablaba más que cualquier discurso, Simo Häyhä empezó a tejer la red de tácticas que lo convertirían en un espectro. No inventó nada nuevo, no desarrolló una técnica secreta transmitida por maestros ocultos. Simplemente llevó al extremo una comprensión del entorno que había mamado desde niño. Y fue ese dominio absoluto de la nieve, del tiempo y del propio cuerpo lo que hizo que sus movimientos empezaran a parecer inhumanos. Lo primero que llamó la atención fue su decisión de renunciar a la mira telescópica. En un tiempo donde los francotiradores buscaban la precisión tecnológica, él la evitaba. El motivo era simple: un cristal puede reflejar el sol, y un reflejo puede ser una sentencia. Prefería acercar la mejilla al metal helado del fusil, sentirlo como parte de su propio cuerpo, disparar con la misma naturalidad con la que un cazador dispara desde lo más profundo de un bosque que conoce como su hogar. Esa cercanía también reducía su silueta. Era casi como si encogiera el cuerpo, como si se despojara de todo lo que pudiese delatarlo. Un fusil sin brillo, un rostro cubierto, un perfil mínimo. Nada que atrajera la mirada enemiga. Luego estaba su forma de preparar el terreno. Mientras otros se tumbaban sobre la nieve confiando en su camuflaje blanco, él
disponía la escena como si fuera una coreografía con la naturaleza. Compactaba la nieve frente al fusil para que el disparo no levantara un pequeño estallido de polvo blanco que pudiera ser visto a distancia. A su alrededor moldeaba cavidades pequeñas en la nieve para romper la línea del viento, para amontonar aire caliente y así evitar que el vapor de su respiración se hiciera visible. A veces incluso se llenaba la boca de nieve para enfriar el aliento y convertirlo en un suspiro invisible. Estas cosas las hace un hombre cuando entiende que un movimiento tan leve como un hilo de vaho puede significar la muerte. Su posición podía mantenerse inmóvil durante horas. Y cuando digo horas, digo inmovilidad absoluta. No la quietud que espera, sino la quietud que escucha. Su mente se sincronizaba con el ritmo del bosque, con los sonidos diminutos que a otros le parecerían ruido de fondo. Un crujido de hielo, un pájaro que levanta vuelo más rápido de lo habitual, el viento que sopla desde un ángulo distinto al esperado. Todo le hablaba, todo formaba parte de su mapa sensorial. Simo no buscaba sus objetivos, dejaba que los movimientos de la naturaleza le dijeran dónde estaban. También equivocan quienes piensan que disparaba desde altas distancias. La mayoría de sus disparos eran a media distancia, donde un error de milímetros significa fallar. Lo hacía sin prisas, con una frialdad que no era crueldad, sino concentración total. Y lo más desconcertante, rara vez repetía posición. No dormía en el mismo lugar 2 veces. Se movía constantemente, siempre un poco más adelante o un poco más al flanco, siempre donde nadie lo esperaba, siempre sin dejar huellas visibles. Algunos decían que se desplazaba como un animal ligero, otros que se deslizaba como un espíritu. Lo cierto es que manejaba los esquís como una extensión natural de su cuerpo y sabía borrar sus rastros como un experto trampero. La suma de todo esto dejó un impacto inmediato. Las unidades soviéticas empezaron a registrar bajas en patrones que no podían explicar. Un disparo perfecto, luego silencio. Otro disparo horas después, pero desde otro punto. Luego nada durante días. Y de repente 3 bajas seguidas sin que nadie hubiese visto una silueta, ni un resplandor, ni un rastro. Esto generó una especie de paranoia latente, un sentimiento de ser observados por algo que no tenía forma humana. El ejército finlandés confirmó más de 500 bajas a su nombre. 500. Y cada una de ellas estaba hecha con esa sencillez brutal de quien no compite, no celebra y no duda. Era como si la nieve misma apuntara a través de él. Aquí es donde el mito empezó a cuajar. Cuando la pericia deja de bastar para explicar lo que ocurre, la mente humana empieza a rellenar con misterio. Y en aquel invierno helado, mientras la guerra se convertía en un laberinto y sombras, la figura de Simo Häyhä dejó de pertenecer al mundo de los hombres para convertirse en algo distinto. Una presencia que estaba donde no debía estar, que acertaba cuando nadie podía ver, que aparecía sin aviso y desaparecía sin dejar rastro.
Así nació el fantasma blanco. El terror soviético, cuando un hombre se convierte en una pesadilla colectiva. A estas alturas, el nombre de Simo Häyhä todavía no había llegado a los oídos de los soviéticos, pero su obra sí. Y eso es algo que en guerra pesa incluso más que un nombre. Pesa el miedo, un miedo que no se ve, que no se puede tocar, pero que se engancha a las tripas y te hace mirar hacia los árboles como si en cada tronco hubiese un par de ojos blancos esperándote. Fue así, sin intención, sin propaganda, sin héroes de cartón, como un solo hombre empezó a convertirse en una pesadilla colectiva. Imagina a una patrulla soviética avanzando por aquellos bosques sin fin. Soldados agotados, con los pies entumecidos, las manos que apenas sienten el fusil y la respiración que se condensa en nubes densas. No conocen el terreno, no entienden el clima, no saben leer la huella de un esquí. Para ellos, la nieve es un obstáculo, para los finlandeses es su hogar. Y es entonces cuando ocurre un disparo seco, preciso, tan rápido que suena más como un latido que como un arma. Un hombre cae, los demás se congelan, los ojos abiertos como platos, intentando localizar de dónde vino el tiro. Pero no hay destello, no hay movimiento, no hay sombra que delate al tirador. Solo un silencio que se hace más profundo, un silencio que pesa como una sentencia. Y entonces pasa algo aún peor, la espera. Esa espera eterna en la que sabes que si te mueves, quizás sea tu turno, o quizá no, quizá el fantasma ya se ha ido, o quizá sigue ahí, observando, midiendo, decidiendo. Cada segundo se vuelve un filo que corta la mente. Algunos soldados soviéticos empezaron a decir que el bosque susurraba, que había algo en la nieve que seguía sus pasos. Otros aseguraban haber visto una figura blanca, apenas un destello, como un reflejo de luna sobre hielo. No sabían si era real o fruto del agotamiento, pero daba igual. La mente humana rellena los huecos cuando el miedo cala hasta el hueso. Los mandos soviéticos comenzaron a preocuparse. La eficiencia del fantasma blanco rompía cualquier lógica militar. Había días en los que la artillería entera se movilizaba contra una colina, contra un grupo de pinos, contra un simple montículo blanco, solo porque alguien creyó ver algo moverse. Hubo incluso unidades enviadas específicamente a neutralizar al espectro. Llegaron a bombardear zonas enteras donde sospechaban que podía estar escondido. Toneladas de explosivos, bosques arrasados, nieve levantada en columnas gigantescas. Y sin embargo, cuando todo terminaba, lo único que encontraban era silencio. Un silencio intacto, insultante, como si la tierra se burlara de sus esfuerzos. Y lo más desconcertante, después de esos bombardeos,
Después de ese derroche de poder, cuando la calma volvía a caer sobre el campo helado, podía escucharse de nuevo el disparo, uno solo, preciso, letal, como una firma, como una forma de decir: estoy aquí. Las historias comenzaron a cruzar los campamentos soviéticos. Se hablaba de un hombre que no dejaba huellas, de un tirador que no fallaba nunca, de una sombra blanca que conocía cada movimiento del enemigo antes de que éste lo hiciera. Algunos llegaban a afirmar que no era humano, que no podía serlo, que era una especie de espíritu protector del bosque, una encarnación del invierno finlandés. Había jóvenes reclutas que, al caer la noche, preferían quedarse sin dormir antes que cerrar los ojos y pensar que en la oscuridad aquel fantasma podía estar apuntándoles. Y esto es lo fascinante. No fue la cantidad de bajas lo que creó el mito, fue la forma, la manera en que un hombre normal, sin entrenamiento de élite ni armas especiales, desató un miedo tan profundo que alteró la moral de todo un ejército. No hacía falta verlo, no hacía falta que su nombre resonara. Bastaba con el rumor, con ese pequeño hilo de duda que se instala en el alma cuando no sabes si estás luchando contra un soldado o contra algo que la naturaleza misma ha decidido conjurar. Así, mientras los soviéticos avanzaban agotados, hambrientos y congelados, el fantasma blanco crecía, no en tamaño, no en fama, sino en presencia. Una presencia tan poderosa que algunos soldados decían que podían sentirla antes que verla. Y quizá, solo quizá, tenían razón. La herida y el rostro perdido. Incluso los mitos, por muy sólidos que parezcan, están hechos de carne. Y la carne, cuando la guerra aprieta lo suficiente, termina recordándonos que detrás del silencio perfecto del fantasma blanco había un hombre pequeño, humilde, mortal. Eso ocurrió a comienzos de marzo de 1940, en uno de esos días donde el aire cortaba como vidrio y cada paso sobre la nieve hacía un crujido que sonaba a advertencia. Simo estaba en posición desde hacía horas. Había elegido un claro estrecho entre dos pinos, un sitio donde la luz se filtraba apenas, suficiente para ver lo necesario sin ser visto. El frente estaba especialmente tenso. Los soviéticos llevaban días intentando recuperar terreno y la presión era tan continua que parecía que el bosque mismo respiraba más rápido. Ese día, sin embargo, iba a romperse la racha de invulnerabilidad que lo había envuelto durante meses. Los soviéticos, desesperados por acabar con aquella sombra que le estaba destrozando el alma, habían empezado a desplegar no solo tiradores, sino munición especial. Una de esas balas, una bala explosiva, terminó encontrando su destino. El impacto llegó sin aviso. Para los compañeros que estaban cerca, fue como si el aire hubiese estallado de repente. Un fogonazo, un sonido seco y luego un golpe sordo contra la nieve. La bala le entró por el lado izquierdo del rostro y estalló dentro. No fue un disparo limpio, no fue un roce,
fue destrucción pura. Una parte de la mejilla le saltó, la mandíbula quedó destrozada, los dientes se esparcieron sobre la nieve como semillas negras. Su rostro, ese rostro anónimo que nadie conocía más allá de su humilde sonrisa campesina, quedó convertido en una masa de sangre, nieve y astillas de hueso. Y aun así, incluso en ese instante, no gritó. Se desplomó, sí, pero sin soltar un alarido, como si su cuerpo, incluso en su derrumbe, quisiera seguir fiel al silencio que le dio nombre. Sus compañeros corrieron a socorrerlo y lo arrastraron entre los árboles. La sangre se congelaba al salirle de la boca, formando hilos rígidos que colgaban como pequeños cristales. La respiración era apenas un ronquido húmedo, una mezcla de vida y gorgoteo. Y sin embargo, aquí viene lo impresionante. No murió, ni allí ni en el trayecto, ni en los días siguientes. Su corazón siguió latiendo como cuando pasaba las mañanas cazando en los bosques de su infancia. Era como si, a pesar del daño, algo dentro de él se negara a dejar que la historia terminara allí. Se mantuvo en coma varios días. Tardaron horas en reconocerlo cuando lo llevaron a la enfermería. Su rostro era irreconocible, desfigurado de forma brutal. Los doctores pensaron que no sobreviviría, pero sobrevivió. Y cuando abrió los ojos, el mundo ya había cambiado. Para entonces, la guerra de invierno estaba prácticamente decidida. El armisticio era inminente y Finlandia había resistido contra todo pronóstico. Simo despertó el día después de que se firmara la paz, como si su cuerpo hubiese esperado exactamente hasta entonces para volver. La recuperación fue larga y dolorosa. Su rostro quedó marcado para siempre, hundido de un lado, rígido, como si la guerra hubiera querido dejar una firma imborrable en él. Pero aún así vivió muchos años, volvió al campo, volvió a la caza, volvió a la vida simple que siempre había amado. No se convirtió en político ni en conferenciante, ni en héroe público. Siguió siendo el mismo hombre discreto que había entrado en la guerra, dispuesto solo a defender su hogar. Lo más curioso es que jamás presumió de nada. Cuando le preguntaban por sus hazañas, solo decía: hice lo que me ordenaron y lo hice lo mejor que pude. Así hablaba un hombre que había pasado de ser un campesino tímido a convertirse en una leyenda viviente. Nunca buscó gloria, nunca buscó fama. Lo único que pidió años después fue una vida tranquila con su perro, su bosque y su rifle para cazar alces. Y así, con el rostro marcado para siempre, con la humanidad desnuda tras la máscara del mito, Simo Häyhä cerró la parte de su vida en la que fue un fantasma. Porque el fantasma no era él, era lo que los demás veían. Él siempre fue simplemente Simo, el hombre que conocía la nieve mejor que nadie y que, por un instante en la historia, se convirtió en la sombra más temida del invierno. La niebla entre la historia y la leyenda. Con la guerra terminada y el fantasma blanco convertido en un ser de carne herida, la historia podría haberse apagado allí mismo, como tantas otras, pero no fue así.
porque en el eco que dejan las guerras, en ese rumor que se tarda generaciones en desvanecerse, la figura de Simo Häyhä empezó a crecer de una manera distinta, ya no como soldado ni como héroe, sino como misterio. Y es que cuando un ejército entero sufre un miedo compartido, ese miedo no se va con la paz, se queda suspendido en el aire, como un aliento frío, como una sombra que no termina de marcharse. Eso fue lo que ocurrió con Simo. Mientras volvía a su granja y a su vida de siempre, su leyenda seguía caminando sola por los bosques de Karelia, alimentada por relatos que los soldados soviéticos contaron a sus hijos, y estos a los suyos, hasta que la línea entre lo vivido y lo imaginado empezó a borrarse. Algunas historias contaban que Simo podía moverse sin dejar huellas en la nieve. Y claro, uno sabe que esto no puede ser cierto, pero si escuchas la historia completa, entiendes por qué nació ese rumor. Los finlandeses tenían una habilidad casi instintiva para deslizarse con esquís ligeros, dejando huellas tan simétricas y limpias que, vista desde lejos, parecían del viento más que de un hombre. Y cuando un tirador se desplaza al amanecer o al atardecer, cuando la nieve aún no ha asentado, el rastro se difumina solo. A los ojos agotados de los soviéticos, aquello parecía magia. También se decía que podía sentir al enemigo, como si supiera el segundo exacto en que alguien levantaba la cabeza detrás de un tronco, como si percibiera intenciones, como si escuchara lo que nadie oye. De nuevo, no era magia, aunque hay que reconocer que se le parecía mucho. Simo tenía un oído extraordinario, entrenado desde la niñez para distinguir entre el crujir natural del bosque y el que hace una bota extraña. Podía interpretar el viento, el ritmo de los pájaros y la densidad del aire como quien lee un libro. Los soviéticos no tenían ese lenguaje, y cuando alguien entiende un idioma que tú no comprendes, su habilidad parece un don sobrenatural. Pero aquí entran también los relatos más exagerados, los que la memoria transforma con el tiempo. Algunos afirmaban que se camuflaba con nieve auténtica, que se enterraba horas bajo ella sin congelarse, como si su cuerpo generara un calor distinto. Otros aseguraban que podía caminar entre ramas sin romperlas, como si el bosque le abriera paso. Historias hermosas, sí, pero que pertenecen claramente al reino de lo legendario. Lo que las hace poderosas no es su veracidad, sino la necesidad humana de explicar lo inexplicable. Y luego está el número de bajas, que también se convirtió en objeto de mitificación. Las cifras oficiales hablan de más de 500, pero no faltan quienes sostienen que fueron muchas más, que las sombras que cayeron bajo el fantasma no siempre pudieron ser registradas. Aquí la verdad se vuelve turbia, quizá sí, quizá no. La guerra, sobre todo en un territorio tan salvaje, deja huecos que nadie puede llenar del todo. Lo cierto es que toda leyenda nace de un núcleo sólido de verdad, rodeado de capas de asombro, miedo y orgullo. Y en la figura de Simo Häyhä, ese núcleo era tan potente, tan imposible para la mentalidad soviética, que lo único que podían hacer era envolverlo con relato. Un relato que, a base de repetirse,
terminó convirtiéndose en parte inseparable de lo que hoy sabemos o creemos saber del fantasma blanco. Porque la historia habla de un hombre, pero la leyenda habla de un espectro. Y entre ambos hay un territorio gris donde la mente humana intenta conciliar lo que vio con lo que sintió. Y lo que sintieron aquellos soldados fue que no luchaban contra un tirador, sino contra la voluntad misma del invierno. ¿Qué hace a un humano convertirse en mito? Cuando las guerras terminan y el eco de los disparos se apaga, lo que queda no son las cifras ni los informes oficiales. Lo que permanece en la memoria humana es otra cosa: la imagen. La historia no la guardan los archivos, sino la imaginación colectiva. Y en ese terreno incierto y poderoso es donde figuras como Simo Häyhä dejan de pertenecer al mundo de los vivos para convertirse en algo más, algo que roza la frontera entre lo humano y lo simbólico. Porque, ¿qué convierte a un hombre en mito? No la fuerza, no la fama, no la violencia. Lo que enciende esa chispa es el contraste. Y Simo fue exactamente eso, un contraste imposible de sostener desde la lógica. Un campesino humilde contra un imperio colosal. Un tirador solitario contra columnas enteras de soldados. Un cuerpo pequeño enfrentado a la maquinaria más temida de su tiempo. Esa desproporción crea una tensión que el ser humano no sabe procesar sin recurrir a la leyenda. Es como si la realidad necesitara un lenguaje más grande que ella misma para explicarlo. Y a ese contraste hay que sumarle algo más profundo: la impenetrabilidad. Simo nunca habló demasiado, nunca se explicó, nunca adornó nada. Y cuando alguien no se justifica, no se exhibe, no busca la mirada ajena, lo que proyecta es misterio. Y el misterio es el combustible de todos los mitos. El silencio es más potente que cualquier discurso porque permite que cada persona imagine lo que quiere. Y así fue. Cada soldado soviético, cada finlandés, cada historiador rellenó los huecos con su propia visión. Unos vieron un héroe, otros vieron un espectro, otros vieron un símbolo de resistencia, otros simplemente una anomalía de la guerra. Pero todos coincidían en lo mismo: no era un soldado cualquiera. Luego está el blanco absoluto, el blanco que cubre el cuerpo, el fusil, la piel, la respiración. El blanco aquí no es pureza, sino invisibilidad. El blanco que no se distingue del paisaje. Ese color que en cualquier otro contexto sería inocencia, en la guerra se convierte en superstición. Un enemigo vestido de negro puede ser visto. Un enemigo vestido de blanco desaparece. La mente humana teme lo que no puede señalar con el dedo. Y cuando el enemigo se vuelve invisible, lo convierte en espíritu. Pero también hay algo profundamente humano en cómo nació el mito de Simo. No fue propaganda, no fue ambición personal, ni manipulación política. Fue miedo. El miedo más primitivo, el miedo a lo desconocido.
ese miedo que convierte una rama en un brazo, una sombra en una amenaza, una figura distante en un ser sobrenatural. El fantasma blanco creció en la mente de quienes lo temían, no en la postura de quienes lo admiraban, y por eso su mito es tan potente. Nace del interior del enemigo, no de sus propios compatriotas. Y está, por último, el elemento más importante de todos, la humildad. Un mito forzado por un hombre que busca reconocimiento se desvanece. Un mito no nace de quien se proclama, sino de quien calla. Simo nunca pidió nada, nunca se llamó a sí mismo héroe, nunca quiso un pedestal. Fue ese rechazo constante a la grandilocuencia lo que reforzó aún más la idea de que ya había algo especial en él, como si el bosque hubiera escogido a uno de los suyos y lo hubiese devuelto a la niebla después de usarlo. Así, un hombre pequeño, tímido, sin más ambición que proteger su hogar, terminó convertido en un arquetipo universal, el guerrero invisible, el protector silencioso, la sombra que aparece cuando la luz falla. Y lo más curioso es que, al final, el mito no habla de él, habla de nosotros, de nuestra necesidad de creer que, en los momentos más oscuros, puede surgir una figura improbable que incline la balanza, de la esperanza de que el tamaño del enemigo no lo sea todo, de la intuición ancestral de que la naturaleza a veces toma bando. Eso es lo que convierte a un humano en mito, no sus actos, sino el eco que esos actos despiertan en el alma de quienes los observan. Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas, pero a veces entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.